Bien, muchachos, vamos a empezar a hablar de integrales de línea en campos vectoriales, que pues va a ser precisamente importante porque la mayoría de comportamiento en nuestro medio, en nuestro entorno, siempre están descritos por campos vectoriales, ¿sí? Por lo menos el flujo de viento, el flujo de agua, todo está medido más que todo en campos vectoriales. Em, Vamos a empezar definiendo pues qué es un campo vectorial. ¿Sí? Vamos a hablar primero de qué es un campo vectorial. Y tenemos la siguiente definición. Estamos por aquí. Un campo vectorial en el espacio bidimensional bidimensional y es una función de la siguiente manera. Una función f de xy tal que está como con valores vectoriales, ¿sí? Vamos a tener un valor en la componente y más un valor en la componente j, de esta manera. Una función de esta forma, la cual, colocar por aquí abajo, la cual asocia a cada punto en el plano, a cada punto x, y en una región del plano, xy a un único vector. Eso es lo que hace. A cada punto x, y del plano le asocia un único vector. De manera similar se podrá definir un campo vectorial tridimensional, ¿sí? Entonces, de manera similar, colocar aquí de nuevo un campo vectorial en el espacio tridimensional es una función f de x, y, z dada por p de x, y, z en i más q de x, y, z en j más r de x, y, z en k. Esos son los campos vectoriales. Bien, vamos a mirar pues qué representa precisamente un campo vectorial. Eso, entonces vamos a dar un ejemplo de un campo vectorial y vamos a mirar parte de su gráfica
para entender un poco a qué se refieren estos campos vectoriales. ¿Vale? Entonces vamos a plantear un ejemplo de un campo vectorial en el espacio bidimensional. Colocar por aquí nuestro ejemplo. Y en el ejemplo entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a hacer esto. Graficar el campo vectorial bidimensional f de xy igual a menos y en y más x en j. Vamos a graficar eso. ¿Listo? Voy a hacer por aquí mi plano cartesiano. Voy a hacerlo bastante grande. Realmente graficarlo todo pues no va a ser posible, pero sí vamos a graficar unos puntos, ¿vale? Entonces empecemos por aquí. ¿Cuál es la idea? Dice que para cada punto en la región, en el plano XY, le va a asociar un único vector. Entonces empecemos tomando un punto. Vamos a empezar por aquí. Este es el vector 1, 1. Este es el punto, perdón, 1, 1. Este es el punto 1, 1, este punto de acá. Y veamos qué vector le asigna al punto 1, 1. Te vamos a colocar por aquí para ir revisando. Estamos hablando de xy igual a 1, 1. Entonces f de 1, 1, ¿quién sería? Pues venimos y reemplazamos en la función, nos dice que es, tomo el valor de y, que es 1, lo multiplico por menos en y, más el valor en x, que es 1, por el j. O sea que nos queda el vector de la forma menos i más j, que ese vector estaría aquí. Si ustedes conocen bien sobre vectores, sería este de aquí. Recuerden que cuando usamos con coordenadas sería partiendo desde el origen, ¿no? Bueno, pero yo lo voy a arrastrar para que me quede precisamente donde lo necesitamos, para que nos quede partiendo del punto. Bien, le voy a hacer aquí la cabeza del vector, me quedaría ese de ahí. Otro punto, por ejemplo, tomemos el punto, no sé, 2, 0. Colocarlo por aquí, el punto 2, 0. Este punto de acá. Lo vamos a colocar por aquí. Ahora, ¿qué pasa con 2, 0? Entonces, f de 2, 0 va a ser igual a ¿quién? Entonces, la coordenada en y vale menos 2 en y, y la coordenada en x vale 0, entonces más 0j. Entonces ese es el vector, menos 2i más 2j. Entonces menos 2i más 0j es este vector de aquí. Es un vector que se abre aquí hacia acá. Y quedaría de esta manera. Si yo traslado ese vector, me quedaría, para trasladarlo y que empiece desde el punto, me quedaría de la siguiente manera. Sí, señor. No se reemplazaría más bien, digamos, si es 2,0, o sea, el 2 es x, no iría nada donde está x, entonces sería... A ver, ¿lo puse mal? Ah, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Aquí es la coordenada en y, ¿no? Ok. Sí, claro. Aquí es y que vale 0 en y, perfecto,
más x que vale 2 en j. O sea que me quedaría el vector de la siguiente manera. Me quedaría aquí así. 2j. Ese sería el vector. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro punto podemos pintar? Entonces, cualquier otro punto podemos ir pintándolo. Por ejemplo, por aquí. Señor. Este no nos queda mal. Este no, porque es el mismo. 1, 1. No habría pierde. Porque x y y valen lo mismo. No hay pierde ahí. Vamos a colocar otro punto. Vamos a colocar el punto 2, 3, por ejemplo. Menos 2, 3. Y vamos a ver cómo nos queda graficado el vector. Menos 2, 3. Entonces vamos a colocarlo por aquí. F de menos 2, 3. ¿Quién sería? Y vale 3. Nos quedaría aquí menos. Más x que vale menos 2 en j. O sea que nos queda el vector de la forma menos 3 en y menos 2 en j. Menos 3 en y menos 2 en j. Ese vector sería el siguiente. Menos 3 en y menos 2 en j. Sería este de acá. Bien, y lo voy a trasladar pues para que empiece desde el punto. Eso es. Eso es precisamente el campo vectorial bidimensional. Ya saben que pues ahí uno podría seguir graficando. Realmente pues se pueden graficar todos los puntos. Pero pues en este caso no vamos a quedarnos en eso. Algo que sí es importante, que a uno le interesa revisar, es digamos los puntos x, y donde el vector normal tiene la misma magnitud. ¿Sí? Los puntos donde el vector que le asocia la función vectorial tenga la misma magnitud. Pues resulta que si nosotros revisamos, en este caso, ¿quién sería la magnitud de nuestra función? ¿Qué obtendríamos? ¿Qué obtendríamos? Recuerden que la función f de x, y es una función vectorial. Entonces le podemos calcular la norma. ¿Sí? Bueno, si quieren le agregamos aquí, acá. ¿Quién sería la norma? Entonces ustedes ya saben cómo se define la norma. Es la coordenada en x al cuadrado, la coordenada en y al cuadrado, perdón, más la coordenada en j al cuadrado, sumadas dentro de una raíz, ¿no? Entonces esto sería la raíz cuadrada de menos y al cuadrado más x al cuadrado. Esa es precisamente la norma de nuestro vector, de nuestros vectores en el campo vectorial. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado. Y por lo menos yo quisiera saber, por lo menos uno quisiera saber, ¿dónde están los vectores unitarios? ¿Sí? ¿En qué puntos lo que grafico yo son vectores unitarios? Recuerden que vectores unitarios es que tengan magnitud 1, ¿no? Entonces, para que sean vectores unitarios, entonces cambio aquí la magnitud, que es 1, y vamos a mirar cuáles puntos, entonces, tienen vectores unitarios. Y aquí nos queda lo siguiente. ¿Cuáles serían esos puntos? Entonces aquí nos dice que son precisamente todos los puntos x, y que están en la circunferencia de radio 1. Todos los puntos que están sobre la circunferencia de radio 1 van a tener vectores de magnitud 1. Por ejemplo, por aquí un vector que está en esa circunferencia, un punto que está en esa circunferencia es el menos 1, 0. Este punto de acá.
menos 1, 0. ¿Y cuánto me da la función evaluada en menos 1, 0? F evaluada en menos 1, 0. Entonces, la coordenada en Y vale 0, que haya 0 en Y, más la coordenada en J que vale menos, en X que vale menos 1, en J. Entonces nos queda que es el vector de la forma menos J, que ese vector menos J es este que voy a pintar acá. Que claramente vemos que su magnitud es 1. Y es precisamente un vector que está sobre la circunferencia, sobre el círculo de radio 1, ¿cierto? Entonces, de hecho, los vectores que tienen la misma norma van a estar todos sobre una circunferencia. Todos los puntos que están sobre esta circunferencia, al representarlos en nuestra función vectorial, en nuestro campo vectorial, van a tener un vector que no necesariamente va a apuntar en la misma dirección. Lo único que garantizamos es que tiene la misma magnitud ese vector. Bien. Esta es la idea de los campos vectoriales, ¿sí? Muchas cosas, como les digo, se miden a partir de estas funciones vectoriales y por eso es necesario pintarlas, por eso es necesario hablar de ellas. Por lo menos funciones como el trabajo, son funciones que se describen de manera vectorial. Ahora, la idea es precisamente usar estos campos vectoriales para dar una conexión con nuestra integral de línea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es la conexión con la integral de línea. Bien, vamos a colocar por aquí conexión con la integral de línea. Con la integral de línea. Bien, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un campo vectorial bidimensional. Vamos a decir aquí sea f de x, y. Vamos a colocarlo aquí. Definido como p de xy en y más q de xy en j, un campo vectorial bidimensional definido a lo largo de una curva C, la cual podemos decir que está parametrizada. Voy a colocar aquí parametrizada por x igual a x de t, y igual a y de t, con t entre a y b. Bien, esa es la parametrización de nuestra curva. Y además vamos a decir lo siguiente. Y además r de t igual a x de t en y más y de t en j es el vector posición, sobre C, sobre la curva. Bien, sobre la curva. Lo primero que nosotros obtenemos
o lo primero que nosotros podemos observar es quién sería la derivada de este vector posición. ¿Quién sería, vamos a escribirlo por aquí, dr de t con respecto al tiempo? Entonces, esta es una función vectorial. ¿Y cómo se derivan las funciones vectoriales? Pues se deriva normal esta derivada en i más esta derivada en j. ¿Sí? Se deriva normal, componente a componente. Entonces derivamos la primera componente, que es x. Vamos a escribirlo como de x de t. Dejémoslo como x'. X' de t multiplicado aquí por la componente i, perdón, en la componente i, más y' de t en la componente j. Eso sería. Y que si nosotros lo queremos escribir en notación de Leibniz, de x de t en i más de y de t en j. ¿Sí? Tendríamos eso ahí. Por lo tanto, nosotros podríamos nosotros de aquí considerar el diferencial de r, ¿sí? El de r podríamos considerarlo de la siguiente manera. Como de x, aquí al tomarlo acá, entonces sería como, si pensáramos en esto como una fracción, entonces sería como multiplicar todo por el de t, se iría este de aquí y este de aquí. Entonces nos quedaría que el de r sería el de x en y más el de y en j. Nos quedaría pues de esta manera. Bien. Y entonces miren que la integral, vamos a colocar por aquí, la integral de línea, la integral de línea de f a lo largo de C puede escribirse como lo siguiente. Entonces va a ser, vamos a colocar por aquí, escribirlo así, la integral sobre C de nuestra función p de x y por el de x más q de xy por el de y, pues va a ser lo mismo que la integral sobre C de lo siguiente: de nuestro campo vectorial en producto punto con el de R. En producto punto con el de R. Ustedes ya saben cómo funciona eso. Y es este, sin considerar los, no vamos a tomar los is, pero queda este por este más el Q por el de Y, que es precisamente lo que tenemos escrito a este lado. Bien. Y de manera similar, si estamos trabajando en un campo vectorial tridimensional, vamos a colocarlo en la siguiente página. De manera similar, si f de x, y igual a p de x, y, z en y más q de x, y, z en j más r de x, y, z en k, es un campo vectorial definido sobre C
donde el vector posición, donde C una curva cuyo vector posición es r de t igual a x de t en y más y de t en j más z de t en k. Se tiene que la integral sobre la curva C de P de xy z por dx más q de xy z por dy más r de xyz por dz, pues se puede escribir como la integral sobre la curva de el producto punto entre el campo vectorial y la derivada del vector posición. Eso es lo que tenemos ahí. Bien. Además, nosotros podemos pensar en lo siguiente, ya que precisamente tenemos la curva parametrizada, podemos pensar también en usar lo siguiente. La integral sobre la curva C de f por el de r puede ser lo mismo que la integral desde A hasta B, porque de ahí hasta ahí se mueve el parámetro ¿de quién? De la función que me define el campo vectorial evaluada en el vector posición multiplicado por precisamente r' de t por dt. Y esa va a ser la forma pues de evaluar esa integral. Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces en el cual debamos calcular la integral de línea donde nos dan quién es el campo vectorial y quién es el vector posición. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente página para hacer nuestro ejemplo. Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a evaluar la integral de línea sobre la curva C de f por dr, donde f de x, y está definido como x en y más y cuadrado en j. Y C está definida por la función vectorial, voy a colocar por aquí, r de t igual a e a la menos t en i, más e a la t en j. ¿Listo? Donde t va a trabajar, donde t funciona desde menos 1 hasta 1. O sea, la curva va desde menos 1 hasta 1 en t. Bien. Y entonces lo que nos dicen es que calculemos esto de aquí. La integral sobre c de f por dr. ¿Y esto quién va a ser? Pues según lo que dijimos anteriormente, esto va a ser
la integral desde menos 1 hasta 1 de f evaluado en r de t por r' de t por dt. ¿Listo? Esto de aquí, recuerden aquí, como estamos hablando de vectores, esto es un producto punto. ¿Sí? Esto es un producto punto. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es revisar pues quién es r', ¿sí? O bueno, debemos revisar quién sería f evaluado en el vector posición. ¿Quién sería f evaluado en el vector posición? Colocar por aquí. F evaluado en r de t. O sea, esto sería lo mismo que f evaluado en el siguiente. E a la menos t en i más e a la t en j. ¿Cierto? Sería ese de ahí. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría f evaluado en ese vector? Aquí voy a cambiar acá. Acá arriba voy a cambiar el campo vectorial. Voy a colocar aquí xy. ¿Listo? Acá arriba. ¿Cómo me quedaría el vector acá? El campo vectorial. Entonces, esto no es más. ¿Cómo, perdón? Esto de aquí no es más que no escribir e a la t, e a la menos t, coma e a la t, ¿no? O sea, estamos evaluando en este punto la función vectorial. ¿Cuánto me daría? E a la menos t por e a la t. E a la menos t por e a la t en i. E a la menos t por e a la t en i más e a la t al cuadrado en j. ¿Cierto? O sea que esto nos queda que es igual a ¿quién? A i más e a la 2t en j. Y ahora veamos quién es r'. R' de t. ¿Quién es? ¿Quién sería r' de t? Menos e a la menos t En i más e a la t. en j. Bien, perfecto. Y entonces vamos a calcular ya nuestra integral. Esto sería la integral desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta 1, de este producto punto, i más e a la 2t j, producto punto con menos e a la menos t en i más e a la t en j por el de t. Profe, una preguntita. Sí, Ahí en la parte donde está en verde, si no se cogió el R de F y lo reemplazo en F de XY. sí, mira, aquí es f evaluado en r de t. Eso fue lo que escribimos aquí, mira. Que para evaluarlo, lo que hacemos es a f lo evaluamos en r de t. R de t es una función vectorial. Entonces realmente lo que podemos considerar es que el r me dice puntos, que fue lo que yo escribí acá. Me dice que el punto son de la forma e a la menos t, e a la t. Entonces evaluamos en esta función. ¿Cuánto vale x? X vale e a la t y y vale, perdón, x vale e a la menos t y y vale e a la t. Ese fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Mira, ya. Vale. Sí. Listo, ¿y esto va a ser igual a quién? Esto me quedaría, la integral es de menos 1 hasta 1, y hacemos el producto punto. Primero por el primero, me da menos e a la menos t, me queda menos e a la menos t, más e a la 3t, ¿no? Por el de t. Ahí ya se pierde
las coordenadas de los vectores, porque estamos haciendo el producto punto y ya sabemos que el producto punto es un valor real. Y esto es igual a ¿quién? Ya integramos, me quedaría que es e a la menos t más un tercio de e a la 3t. Y esto lo evaluamos desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Evaluando en 1 nos quedaría e a la menos 1 más un tercio de e a la 3 menos, evaluando en menos 1, que sería e a la 1 más un tercio de e a la menos 3. Y esto ustedes me pueden decir más o menos cuánto es. Cuatro coma 33. 4,33. Vale. 4,33. Bien. Ese es esa es la integral de línea usando nuestros campos vectoriales y la curva parametrizada. ¿Sí? Ahí tenemos la curva parametrizada. Bien. La idea es usar precisamente esta integral, este tipo de integral, para resolver preguntas como por lo menos cuál es el trabajo realizado por una partícula, que se mueve sobre una curva C y que, y que el trabajo está dado en función, está dado como una función vectorial. Entonces vamos a colocar en la siguiente página, vamos a hablar precisamente de ello. Vamos a hablar del trabajo. Vamos a hablar aquí de trabajo. Trabajo. Bien, nosotros lo que ya sabemos es que si movemos sobre una línea recta un objeto en el cual la fuerza que actúa está dada por f de x, bueno, voy a escribirlo mejor acá. Nosotros sabemos estas cosas. Si f es constante, si f es constante, y d es el desplazamiento de un objeto el trabajo realizado por F, el trabajo realizado por F es igual a ¿quién? Cuando la fuerza es constante. En este caso es simplemente el producto entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Eso fue lo que aprendimos. Esto es por parte del curso de Física 1 y también por parte del curso de Cálculo 2, que también recordamos esas cosas de trabajo. También vimos en el curso de Cálculo 2 que si f, voy a colocarle aquí f mayúscula, si f de x representa la fuerza, si f de x representa la fuerza para mover un objeto,
para mover un objeto desde x igual a x igual a b, entonces el trabajo, ¿quién era? Entonces vimos que el trabajo iba a ser igual a la integral desde a hasta b de f de x por dx. Bien, eso es lo que hemos aprendido. Y ahora lo que vamos a pensar es que, por lo menos aquí pensábamos en el comportamiento de la función lineal, ¿sí? Que se mueve sobre una línea recta. Y lo mismo el movimiento iba en una sola línea. Entonces ahora vamos a variar todo. Vamos a pensar que la función fuerza puede apuntar en cualquier dirección y que además la partícula o el objeto no se va a mover en una línea recta, sino que se va a mover en cualquier curva. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a colocar por aquí. Bien. Si f de x, y igual a, vamos a colocarle aquí, p de xy en y más q de xy en j, es el campo de fuerza, sobre una partícula, que se mueve a lo largo de una curva, C, bien, a lo largo de una curva C, la cual está vamos a colocar aquí parametrizada por x igual a x de t, y igual a y de t, con t que se mueve entre a y b. Bien, entonces la pregunta lo que quisiéramos saber es cuál es el trabajo realizado para mover el objeto desde el punto inicial, que sería cuando hablamos aquí t en a, hasta el punto final, que es evaluando t en b. Entonces resulta que eso va a ser igual a lo siguiente. El trabajo en este caso, vamos a colocarlo de una vez, el trabajo en este caso va a ser la integral sobre c de p de xy por dx más q de xy por dy. ¿Listo? Que esto también puede ser visto como la integral sobre c, según lo que vimos anteriormente, de el producto punto entre nuestra función, entre nuestro campo de fuerza por la derivada del vector posición. Lo podríamos ver de esta manera. Bien, entonces tenemos una nueva forma de calcular trabajos, pero este trabajo pues está dado para funciones, para campos de fuerza, ¿sí? Donde a lo largo de esta curva, a lo largo de la curva C, tenemos que en cada punto lo que actúa es un vector fuerza. ¿Listo? Va a estar dada de esta manera. Ok. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a calcular el trabajo realizado para el siguiente caso.
colocar ejemplo. Ejemplo por acá. Determinar el trabajo realizado por el campo de fuerza F de XY, vamos a colocarle aquí, igual a 3/4 en I más 1/2 en J a lo largo de la curva, trazada por R de t igual a coseno de t en I más seno de t en J, donde t desde t igual 0 a t igual a pi. Bien, resulta que esta R de t, yo creo que a ustedes se les hace muy familiar. Coseno de t, seno de t. Esa R de t que nos definen ahí es precisamente un cuarto de circunferencia, la mitad de una circunferencia. La mitad de una circunferencia de radio 1. O sea que la partícula se está moviendo sobre esta posición, sobre esta curva que va a trazar acá. Esto es menos 1, por aquí 1, 1. Se mueve a lo largo de esa semicircunferencia. A lo largo de esa circunferencia y según lo que nos dice ahí, pues se mueve en esta orientación. ¿Sí? Porque dice que va desde t igual 0 hasta pi. Se va a mover en esa dirección. ¿Cómo son los vectores ahí en esa parte? Pues por lo menos aquí nos damos cuenta que los vectores, ¿sí? Los vectores son de la forma 3/4 como medio. Entonces, cada vector, si nosotros cambiamos aquí x por y, cada vector nos da lo mismo. Es decir, que esta función vectorial, de hecho, es una función vectorial, por decirlo así, constante. Entonces, ¿cómo me quedarían los vectores? Voy a tratar de dibujar cada uno de esos vectores. Va a quedar un poco difícil. 3/4, a ver, sería como algo de esta manera. 3/4, 1/2. Serían algo de esta forma. Ahí traté, digamos, de... Entonces por aquí, digamos, en cada punto yo tendría este vector. En cada puntico. De la parametrización. Esto de aquí es la parametrización. Aquí te está diciendo que esto es x. Está diciendo x de t es igual a coseno de t. ¿Y y de t quién es? Seno de t. Y nosotros pues en las clases anteriores ya hemos dicho que esta es la parametrización del círculo, ¿no? De la circunferencia. Y se mueve de 0 hasta pi. Entonces va de esta forma. Y como aquí, ¿cuánto vale esto? Vale 1. El radio, o lo que acompaña a coseno y a seno es 1. Entonces quiere decir que el radio
es 1. Bien, por eso es que nos dimos cuenta que era una circunferencia. Bien. Entonces, en este caso, los vectores, el campo vectorial me generaría algo de esta manera. ¿Listo? Bien, eso es solamente para ver el comportamiento. Ahora, vamos a calcular el trabajo. ¿El trabajo quién va a hacer? El trabajo nos dijeron que iba a ser la integral sobre C de f en producto punto con el de r. Lo cual dijimos que iba a ser lo mismo que, en este caso sería lo mismo que la integral desde 0 hasta pi, porque de ese valor a ese valor va el t, de f evaluado en r de t por r' de t por dt. Recuerden nuevamente que este es el producto punto. Entonces vamos a revisar cuánto nos da cada uno de esos. ¿Cuánto me da f evaluado en r de t? Que r de t es coseno de t en i más seno de t en j. ¿Cuánto me da? Profe, en este caso no hay X ni Y, ¿no? No Para hay, reemplazar. exacto, no hay ni x ni y, es como si fuera una constante. Entonces aquí me quedaría pues la misma función, porque no hay en quién reemplazar, ¿cierto? Bien. ¿Y quién sería r' de t? Seno de T Menos seno de t en i, ¿cierto? más coseno. Más coseno de t en j. Listo, y entonces nos quedaría que el trabajo realizado va a ser ¿quién? El trabajo realizado sería la integral desde 0 hasta pi de el producto punto entre 3 cuartos de i más un medio en j, producto punto con menos seno de t en i más coseno de t en j por el dt. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser la integral desde 0 hasta pi de 3 cuartos de menos 3 cuartos seno de t más un medio coseno de t por el dt. Y esas integrales pues nosotros ya las podemos hacer. Esto sería integral de el seno es coseno, nos quedaría 3 cuartos de coseno, 3 cuartos positivo, ¿cierto? De coseno más un medio de seno, más un medio de seno. ¿Y esto va a ser igual a quién? Evaluado, aquí iría evaluado desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Entonces sería, evaluando en pi, este nos da 0 y este nos da menos 1. Entonces nos quedaría menos 3 cuartos. Evaluando en 0 esto nos da 0. Y aquí evaluando en 0 nos da 1. Entonces nos quedaría menos 3 cuartos menos menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos menos menos 3 cuartos. Que eso sería lo mismo que menos 6 cuartos, que es lo mismo que menos 3 medios. Listo. Ese sería entonces el trabajo. Bien, ese sería el trabajo. Bien, las unidades del trabajo, en este caso, pues van a depender precisamente de qué unidades nos den para el campo de fuerza y qué unidades nos den para la distancia, ¿cierto? Bien. Profe, ¿Sí? la derivada de ese vector posición, en este caso también se podría pensar que es como
Sí, claro, ese es el vector velocidad. Sí, la derivada ese es el vector velocidad en cualquier instante de tiempo. Sí, ese es el vector de velocidad. Bien, vamos a definir dos cosas más. Vamos a definir qué es la circulación y qué son los campos vectoriales gradientes. ¿Listo? Vamos a definir esas dos cosas. Voy a pasar a la siguiente página. Vamos a hablar primero de circulación. Entonces resulta que una circulación es precisamente lo que acabamos de resolver, ¿sí? Lo que acabamos de resolver, pero, o sea, va a ser una integral de línea sobre un campo vectorial, ¿sí? De un campo vectorial, pero a lo largo de una curva cerrada. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo aquí de la siguiente manera. Una integral de línea de un campo vectorial f, de un campo vectorial f a lo largo de una curva, a lo largo de una curva cerrada, de una curva cerrada simple, ¿sí? No se puede cruzar con ella misma, se dice que es o que será la circulación de f alrededor de c, alrededor de c. Bien, entonces lo que me está diciendo aquí es que la circulación de f alrededor de c es precisamente la integral sobre c de f aquí por LR. Esto con c, curva cerrada simple. Eso es una circulación. Bien. Y vamos a definir ahora qué es un campo vectorial de gradientes. Colocarlo por aquí. Campo vectorial gradiente. Campo vectorial gradiente. Vamos a colocar por acá. Si f es una función de dos o tres variables, ¿sí? Vamos a tomar, bueno, podría ser de más variables, ¿sí? Si f es una función de tres o más variables, existe un campo vectorial, asociado a esta función, un campo vectorial asociado a esta función, llamado voy a colocarlo aquí, llamado
campo gradiente de f. Campo gradiente de f. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí nuestra función f de xy, ¿sí? Vamos a tener el campo asociado a esta función va a ser el siguiente. Va a ser el gradiente, precisamente, de nuestra función f de xy. ¿Qué sería quién? Sería la parcial en x, en la coordenada y, más la parcial en y, en la coordenada j. Este es el campo vectorial asociado, que sería el campo gradiente. Si la función es de 3 variables, entonces tenemos también nuestro campo vectorial asociado, que sería el campo gradiente, dado por derivada parcial en x en y, más la derivada parcial en y en j, más la derivada parcial en z en la dirección de k. Esos son nuestros campos gradientes asociados. ¿Listo? Esos son los campos gradientes asociados. Hay otra, otra definición o otro concepto adicional que es importante tener en cuenta, que es campos vectoriales conservativos. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Primero vamos a hacer un ejemplo pues, de un campo gradiente a una función. Yo creo que el ejemplo pues, es muy sencillo. Voy a colocar en la siguiente página. Ejemplo. Coloquemos aquí determinar el campo gradiente de f de xy igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Bien, y en este caso, ¿qué vamos a tener? Pues que vamos a calcular el gradiente de nuestra función f de xy, este es el campo, y nos quedaría que es igual a ¿quién? 2x en y, ¿cierto? Menos 2y en j. Ese es nuestro campo vectorial. Bien, resulta que nuestro campo gradiente. Resulta que una cosa interesante es precisamente poder determinar si un campo vectorial, si yo tengo un campo vectorial, poder determinar si realmente es un campo gradiente. ¿Sí? Y esos van a ser precisamente los campos conservativos. ¿Vale? Entonces, es como, digamos, en este caso yo les dijera, considere este campo vectorial, f de xy, igual a 2x en y menos 2y en j. Y yo les preguntara que este es un campo gradiente. ¿Es un campo gradiente? Pues en este caso, como presentamos nuestro ejemplo anterior, pues nos damos cuenta de que sí, ¿no? Es un campo gradiente. Pero bueno, la idea es pues precisamente cómo determinar si proviene de una función escalar, ¿sí? Si es precisamente real, si es realmente un campo gradiente. Bien, esos van a ser llamados precisamente campos vectoriales conservativos. Voy a colocarlo por aquí. Campo vectorial conservativo. Y vamos a decir lo siguiente. Un campo vectorial f
campo vectorial F se dice que es conservativo, se dice que es conservativo si F puede escribirse como un gradiente de una función escalar phi, como un gradiente de una función escalar phi. ¿Listo? En otras palabras, lo que me está diciendo es lo siguiente: F es conservativo, voy a escribirlo acá, F es conservativo si existe una función phi tal que f es precisamente lo mismo que el gradiente de la función phi. Eso es lo que me está diciendo. Bien. Y entonces la idea es poder identificar que un campo es conservativo. Bien. Voy a colocar un ejemplo, y este ejemplo precisamente, o la solución o la forma de desarrollar este ejemplo, es algo que ustedes van a necesitar en el curso que sigue después de cálculo 3, que es ecuaciones diferenciales. Este proceso que vamos a hacer a continuación es precisamente la forma de solucionar una ecuación diferencial que en su momento van a llamar ecuación diferencial exacta. Bien. Y vamos a colocarlo en la siguiente página. Ejemplo. Vamos a colocar aquí demuestre que f de xy igual a y en y más x en j es conservativo. Bien. Bueno, yo no sé, digamos que a simple vista uno podría notar cuál es la función. La idea es no darla, ¿sí?, sino que nosotros la encontremos. Bien. Entonces lo que me están preguntando aquí es, me están diciendo, busque una función phi en las variables x, y. ¿Quién es esta función? De tal forma que phi, que el gradiente de phi, sea igual a y en y más x en j. Bien. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo, busque una función tal que su derivada parcial en x nos dé y, y su derivada parcial en y nos dé x. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Y vamos a mirar cuál es esa función. Pues de aquí, de esta primera ecuación, yo tengo lo siguiente. Si derivo a phi con respecto a x, nos da y. ¿Listo? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar a ambos lados. ¿Con respecto a quién integro? Esa es una integración parcial, ¿no? Integro a ambos lados con respecto a la variable x. Entonces me quedaría aquí, pues integro esta función que la había derivado con respecto a la variable x, pues me quedaría la misma función, la función phi, ¿sí? La función phi de xy. Y por aquí, si integro, me quedaría xy. ¿Más quién? Más una función, recuerden que hay que colocar la constante de integración, ¿cierto?, que sería una función c que puede depender de la variable y, precisamente porque sabemos que esta función que estamos integrando parcialmente con respecto a y. Eso es algo que aprendimos ya, ¿no? Ahora, yo puedo tomar esta de aquí y derivarla parcialmente con respecto a y. Si la derivo parcialmente con respecto a y, ¿qué me quedaría? Me quedaría que es y más
C1' de Y, ¿cierto? Me quedaría de esta manera. Pero miren que por acá arriba nosotros habíamos dicho ya quién era la función phi de Y. Esa función phi de Y, ¿quién es? Habíamos dicho que iba a ser X. Por lo tanto, de aquí concluimos que, perdón, aquí escribí mal, aquí era X, porque era la parcial con respecto a Y, ¿no? La parcial con respecto a Y, aquí me daría X y aquí C' de Y. De aquí lo que concluimos es que C' de Y es igual a ¿cuánto? C1' de Y es igual a ¿cuánto? Igual a 0, ¿no? Aquí igualamos estas dos, se cancela esta X con esta X y me quedaría C1' de Y igual a 0. Y por lo tanto, lo que obtenemos aquí es que C1 de Y, ya sin la prima, sería una constante. O sea que miren que la función yo la puedo considerar de la siguiente manera. Phi igual a XY, phi de XY, considerarla precisamente como XY más cualquier constante. ¿Sí? De manera particular, podríamos pensar en que phi de XY es igual a X por Y. ¿Sí? Tomando precisamente que K vale 0. Puede ser cualquier número, pero de manera particular consideremos eso. Y si nosotros revisamos el campo gradiente de esta función phi, el campo gradiente de phi de XY, ¿quién sería? Derivada parcial con respecto a X, pues nos daría Y en Y. Más la derivada parcial con respecto a Y, que sería X en J. ¿Y esto qué nos dio? Nos dio precisamente el campo vectorial del que habíamos partido. Y nos quedó que sí, que va a ser un campo vectorial conservativo. ¿Listo? Eso es. Bien, y estos campos vectoriales conservativos van a ser bastante interesantes al momento de resolver las integrales. De hecho, el nombre de conservativos, vamos a verlo por qué ese nombre en la siguiente sección.